hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Pues este día les deseamos paz, les deseamos prosperidad en este su programa con sentido fraterno. Es un programa cristiano pero social. Tenemos temas, pudiéramos decir, espirituales. Por ejemplo, hoy vamos a hablar, ¿cuántos dioses hay? Todos a lo mejor a un grito van a decir, no, nada más uno, pero a la mera hora, quién sabe a cuántos adoramos. Entonces, el día de hoy tengo conmigo, aquí en su programa La Luz del Mundo Hoy, soy el pastor Carlos A. Montemayor, de la iglesia La Luz del Mundo en Chilpancingo, Vistahermosa, ahí por la Carlos Castañón 61, esquina con Calzada Apóstol Nazón Joaquín García. Una alegría tener conmigo aquí a Noé Carachure, licenciado, muy conocido aquí. Hola, ¿qué tal? Y bueno, también un saludo cristiano, ¿no? Que la paz de Dios pues, gobierne y more en cada uno de los hogares de los que hoy nos están escuchando. Y obviamente pues también, ¿no? Los que vienen en su vehículo escuchando este programa, vamos a estar una hora dándole a conocer pues, las cosas que hemos aprendido acerca de nuestro Dios. Pues también tenemos al licenciado Lázaro Ríos, que está con nosotros y pues nos da mucho gusto. Lázaro, adelante. Sí, agradeciendo esta invitación que también nos permiten entrar a sus hogares, permítanos compartir con ustedes este conocimiento que nosotros también lo hemos adquirido, pero ahora queremos compartirlo con ustedes. Permítanos entrar a sus hogares y que nosotros podamos compartir, darles nuestro conocimiento en esta tarde, en esta hora que hemos de estar con ustedes. Que el tema que tenemos el día de hoy es acerca de Dios. Tan fácil que es decir, hay un solo Dios. Tan fácil que es decir, hasta en India lo dicen y tienen 300,000 diferentes dioses. Es muy fácil hablar de un Dios compuesto con personalidades, es muy fácil hablar de un Dios, pero vamos a meditar un Dios que quiere decir el ser supremo, sin principio ni fin, espíritu, que llena todas las cosas. ¿Dónde quedaría un huequito para meter otro igual o uno menor, un compañero? ¿Dónde quedaría el lugar? O no hemos comprendido, no conocemos que Dios es uno. Y entonces sí, de la plática ahorita, viendo en 1 Corintios 8, verso 5, Lázaro, si lo quieres ver por ahí, 1 Corintios 8, 5 y 6. A ver qué dice el apóstol Pablo con respecto a Dios. Dice así: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pues estamos viendo algo muy bonito. El apóstol, incluyendo a los creyentes que estaban con él, había una iglesia ya formada en aquella época, una iglesia que estaba bien organizada. Cristo había puesto sobre ella no solo al apóstol Pedro,
que Él era para los hebreos, sino puso en el mismo nivel al apóstol Pablo para todos los que eran de otra nación. Eran unos hombres que fueron puestos 12 para Israel y iba en este caso uno para los gentiles hasta ese entonces. Y vemos nosotros que el apóstol reconocía que haya muchos que los llaman dioses. Y vamos a ver en el transcurso de este programa que aún a Satanás, al diablo, la Biblia le llama Dios. Y esto lo vamos a analizar. Entonces hay muchos que se llamen dioses y señores, aún en cielo y en la tierra, pero para nosotros solamente. Y esto, la palabra solo, que la vamos a ver en otros versos, es algo muy distinto a darle compañeros, hacerlo por números. ¿Cuántos hay? 2, 3, otros ya más. ¿Cuántos? Cuando nos habla la Escritura, no tenemos más que solamente un Dios. Y luego dice uno, pues ¿cuál? ¿Cuál será ese Dios? El Padre. Porque sabemos que una de las cualidades de Dios es decir todopoderoso. Y aún nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia le llama todopoderoso, porque Él dijo, toda potestad me ha sido dada, pero excluía, dice en 1 Corintios 15, al Padre que le dio todo. Por eso Él mismo dijo, Padre, si es posible, pase de esta copa y hágase tu voluntad y no la mía. Hay una voluntad férrea, incambiable, permanente, del Dios único y verdadero, al cual cuando alcanzamos por Jesucristo la gracia, le podemos llamar Padre nuestro. Qué hermoso título el Señor nos ha dado, y lo digo título no como nombre, fuimos hechos, o sea, título como propiedad, Hijo de Dios. Y esto es algo muy bonito. Entonces dice que aún hay muchos que se llaman dioses y señores. Vuelvo a insistir, cuando empieza uno a platicar con las personas de India, no, sí, Dios es Atma, o sea, Dios es espíritu. ¿Y cuántos dioses hay? Uno, pero ya pasa uno y ve un santuario, y es a uno, y luego otro santuario, a otro, y luego santuario, a otro, y son miles de diferentes santuarios que tienen sus fechas, sus festividades. Y esto, pues cuando a alguien se le hace un santuario, ¿qué opinas? ¿Qué lugar se le está dando? Cuando en el altar mayor se pone su dibujo, su figura, su estatua o su pensamiento. Están quitando la honra y la adoración a Dios, ¿no? Entonces, o sea, es otra adoración, es otra ¿no? adoración, y creo que, como dijo al inicio, ¿no?, de la introducción de la plática, pues Dios no tiene principio ni fin, ¿no? No hay cavidad para poder agregar a otros dioses, ¿no? Porque Dios es el único. Así es. Es el único, y creo que es algo que se debe de entender, comprender, ¿no? La magnitud, la grandeza que ahí es donde Dios, entra, ¿no?, la incomprensión para decir, Lázaro, que es que no lo podemos entender, dicen, ¿verdad? No, sí nos está diciendo claramente cuántos hay. Sí, y si yo, por incomprensión, quiero entenderlo de una manera distinta, es cosa rara que todas las religiones lo entienden múltiple, o son politeístas, porque a veces le piden a un dios, a veces le piden a una diosa, a veces le piden a otro dios, y los consideran poderosos. Sí, la situación aquí es que para cada cosa ya hay un Dios, ¿no? Es que este es el Dios del dinero, este es el Dios del amor, y empiezan a definirlos, pero realmente lo que hemos leído dice que un solo Dios, el Padre. Entonces, tomando ese ejemplo,
y llevando a un terreno material. Bueno, yo en mi hogar, a mí me reconocen como cabeza del hogar, ¿no? De un padre. Nada más que Entonces, ahorita ya algunos ya reconocen a la mamá como la padre y madre, ¿no? Sí, pero más la madre que el padre. Así es. Sí, entonces hablando en ese sentido, no va a llegar otra persona y me va a quitar mi honra como padre, ¿no? Y que mis hijos le llamen a aquel, oye, este es mi padre. No, ¿Te imaginas? Es grave, ¿no? Ahí en tu casa. Sí. Que estuviera. Entonces, así Dios, en ese celo, en esa omnipotencia, pues es único. Y no se la va a dejar a nadie. No Llena todo. Es tan grande que pues podemos ver en Marcos 12:19. Ahí nosotros vemos la enseñanza del Evangelio de Cristo dada por Él y que no puede cambiar, porque Él dijo que su palabra no cambiaría, cielos y tierra pasarían, pero su palabra no pasará. Porque su palabra es eterna. Así es. Y es vida eterna. Y no puede cambiar. Porque esa palabra es luz. Y esa luz que vino a nuestros corazones es el mismo Dios que ha venido a brillar en nuestros corazones. ¿Cuál Dios? Pues el único. ¿Cómo dice? Marcos 12. Sí, el verso 29. Dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos? Uno. ¿Cómo? Uno. Pero es que yo puedo hacer un juego de palabras y una no es ninguna y dos es una y tres es media y cuatro no. En este sentido no hay variación. Aquí es uno y uno es. Y en realidad quiero que comprendan que le estamos quitando gloria y desconociendo al único Dios verdadero, que no tiene principio, que no ha sido engendrado y que no tiene final. Y que Cristo lo manifestó siempre a su Padre mayor que Él, como es normal en una familia. Mi Padre mayor es que yo. Y siempre actuó de acuerdo con la voluntad de ese único Padre que lo mandó, que lo envió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, hubo un reconocimiento de Cristo hacia el Padre, ¿no? Le dice, las cosas que yo hago, no las hago por mi propia voluntad, sino el Padre que me envió. Él estaba obedeciendo a uno mayor que Él, porque inclusive la Biblia nos dice que aún siendo como, o sea, por la potestad, pero no era el Padre. Sí, es que hay quienes en esa confusión, desconociendo la magnitud de Dios. La magnitud de Dios es inmensurable, o sea, no se puede medir. Por ejemplo, uno de sus títulos es inmortal. No puede un mortal ser el que creó los cielos y la tierra. No, pero sí es. Bueno, te estoy diciendo lo que Cristo enseñó, no lo que vino algún filósofo o algún teólogo en el siglo IV a decir diferente. No, estoy hablando lo que la Biblia dice, que aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros es el Padre. Así es. Y Jesucristo fue puesto como Señor para nosotros. Y lo está diciendo Cristo. Oye Israel, el Señor nuestro, Dios, uno es. El Señor uno es. Tomando como referencia a lo que se está comentando, quiero precisar y tomar como antecedentes de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, a lo mejor por la situación y bueno, en el momento que se vivía, ¿no? ¿Qué decían ellos? El Dios del juego, el Dios de la lluvia. ¿Sí? Y la Biblia, hay quienes me dicen, ¿qué versión?
Mira, yo uso la católica y yo uso la versión Casidoro de Reinas y Premio Valera, yo uso la King James en inglés, yo uso la Louis II en francés. Todas a final de cuentas vienen a decir lo mismo. Pero en unos libros que en el siglo IV añadieron a la Biblia y que los llaman deuterocanónigos, quiere decir que fueron después del canon y que estaban en griego, pero que piensan que son, a mí me gustan. Y allí en esos nos está diciendo que Dios es uno. Ahí también lo está manifestando que nuestro Dios es un solo Dios. Y empieza a decir que las naciones tenían a otros dioses, pero eran dioses que ellos mismos se hacían. No sé si se han dado cuenta que los ateos tienen esa teoría de que Dios fue inventado por el hombre. Y en cierta parte tienen razón. Dicen, no, es que el hombre inventó su propio Dios. Por eso los que son negritos, pues su Dios es negro. Los que son blancos, su Dios es blanco. Los que son gorditos, pues su Dios es gordito. Efectivamente los ateos, ¿no? Y dicen eso. Y yo creo que en el 99.9% tienen razón. Porque hay tan diferentes versiones acerca de Dios como hay personas diferentes. Aún dentro de una misma religión, unos lo ven de una forma y otros lo ven de otra forma a Dios. Sí, inclusive ellos hablan y tiran una pregunta al aire de decir, ¿quién hizo a quién? ¿Sí? ¿Dios hizo al hombre o el hombre hizo a Dios? Ellos dicen que Dios hizo al hombre. Y vuelvo a decir, para mí, en algunos de esos dioses que tienen el 99.99% de los creyentes, son dioses fabricados. Son dioses fabricados por el hombre. Algunos con mucho parecido a los de la mitología griega, donde había dioses híbridos, que eran mitad Dios, mitad hombre. El que diga eso es que no conoce a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque Dios es tan grande que nunca va a poder compartir. Dice que el espíritu y la carne se oponen. No puede. El Dios espíritu puede enviar a alguien de carne. Y toda la historia bíblica nos lo habla. Pero él convertirse en carne, jamás. O la carne convertirse en Dios, es alguien que no conoce a Dios. Que dejó de ser Dios. No puede. Es su esencia. Su grandeza es su esencia. ¿Cómo sería el mundo sin Dios, no? Exacto, pero la cosa está en esto, que el hombre, desconociendo a Dios, y lo vamos a ver si quieres leerlo en Hechos 17:22, y entonces empieza a formarse sus propios dioses. Tú hablabas de los aztecas, de los mayas, de los incas, y tenían sus dioses que ellos crearon. Dice que, te estaba diciendo que en la Biblia católica, en Sabidurías 13, dice que los hombres, viendo la grandeza de los truenos, los rayos, pues ellos en su ignorancia, contemplando la belleza del cielo, lo llamaron dioses, a las estrellas, a los astros. Pero dice, malventurados, así dice la Biblia católica, malventurados, Sabidurías 13, porque dice, si vieron las cosas tan hermosas, deberían de entender que el que las hizo todavía es mayor. También Deuteronomios, el capítulo 4:19, no lo vuelve a decir. Tenían que reconocer que Dios tenía que ser más grande que esas obras. Y que aunque tenían esa excusa de su ignorancia, no eran de ser perdonados, porque también tenían que entender que Dios es más grande que eso. ¿Lees, por favor, eso? Sí, dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien os anuncio. Fíjate qué bonitas expresiones del apóstol Pablo. Unos versos antes dice que sintió ardor al ver
que todos estaban entregados a la idolatría. Los atenienses, los griegos, tuvieron una cantidad de dioses, y vuelvo a decir, algunos como Perseus, y algunos fueron mitad dios y mitad hombre, y llegó al punto en donde pues los querían matar y eran superhombres, y había cosas así. En esto el apóstol Pablo no estuvo de acuerdo. No fue que salió de acuerdo con eso. Para quien nos mande un texto, el 747-127-5069 es un Telcel, un teléfono que pueden mandarme sus comentarios. Estamos en un tema y lo estamos viendo absolutamente con la razón y la Biblia. Primeramente la Biblia, pero también podemos usar la razón. Entonces, el apóstol llegó y vio que tenían muchos nichos con estatuas dedicadas a uno, dedicadas a otro. Digo, al principio les llama idolatría, que él sintió feo la idolatría. Pero él encontró un nicho que estaba vacío. No había nada ahí. No tenía figura, no tenía forma, no tenía color de piel, no tenía estatura, no tenía cabello, no tenía pies, no tenía manos, no tenía ojos, no tenía nada de eso. Entonces, el apóstol, encontrando ese nicho y encontrando la inscripción al Dios no conocido, porque ellos eran tan precavidos, si se nos olvidó alguno, pues se les olvidó el principal, el único y verdadero Dios, que es espíritu y que nadie le ha visto jamás, dice la Biblia, ni lo puede ver. Nadie ha visto jamás a Dios. El Dios que te estoy hablando yo, que es el Dios que un apóstol predicaba en aquella época, y siempre que haya un apóstol nos lo va a describir de la misma manera, es un Dios espíritu. O sea, no tiene figura y nadie lo puede dibujar, solo más que se lo imagine. Entonces entonces hace una imagen, porque es una imaginación. Ahí viene el origen de la palabra, no de las fotografías que tienen tu figura. No, estamos hablando, nadie ha fotografiado a Dios. Ay, pero si ahorita está muy avanzada ya la ciencia, pues estará muy avanzada la ciencia, pero todavía no hay quien pueda sacar una fotografía de ese espíritu. Se lo imaginan, lo piensan en las películas, lo ponen como una nebulosa y lo ponen así, lo ponen con figura de hombre que va volando para acá, para allá. Pero la realidad de las cosas es que Dios está en todo lugar. Lo hemos dicho desde niños. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Lo decía yo de niño, en las repeticiones que me hacían decir, pero al mismo tiempo estaba un dibujo de aquel que nadie ha visto jamás, que está en todas partes. Entonces allí entra el pensamiento de que necesitamos nosotros ampliar nuestra mente y acomodarla a la enseñanza verdadera de Jesucristo. Que ese hueco, sin figura, que para otros sería, pues esto yo, ¿para qué me voy a preocupar por ese hueco? Pues ese era el que representaba al Dios que llena los cielos y la tierra, y al verdadero Dios. Entonces, este verso nos debe de servir mucho para no cometer el error que estaban cometiendo los atenienses y otras culturas. Yo veo que muchas de las figuras, no sé si alguno ha visto la mano del Jesucristo que nos pintan. A Jesucristo nos lo pintan como un hombre alto, ojos de color, barba partida, es más, hasta dividida la barba, y que tiene sus 2 dedos levantados en la mano, y es una señal que lo ven desde el pesebre. En el pesebre lo ponen un recién nacido, pero ya como de 1 año y medio, acostado y con los dedos. Hasta eso es contradictorio con lo que nos marca el profeta Isaías, porque Isaías lo describe y lo empieza a describir, dice, y sin atractivo. Bueno, pero eso, estamos hablando de Cristo, ni siquiera el que se vio, que es el Hijo de Dios,
el enviado de Dios, nacido de mujer, para enseñarnos a servir y conocer al Dios verdadero. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito de Dios nos lo dio a conocer. Entonces, ese Dios que Cristo predicó y que el apóstol Pablo y los demás apóstoles también lo describieron como inmesurable, que no se puede pintar, no se puede hacer, no se puede dibujar, porque algo que no has visto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo pintas? Entonces, nosotros debemos de entender que aún a Cristo, que sí se vio, nos lo han desfigurado. Y si alguno tiene tiempo, hay una palabra en el diccionario, y puedes hallarlo también en internet, se llama Tommaso de Cavalieri. Tommaso de Cavalieri. Y está reconocido como el rostro que se utilizó para exponer a Jesucristo. Porque Michelangelo tomó un modelo y él era pues de costumbres que ahorita son muy comunes, y él tenía un novio y a él usó para hacer eso, y está escrito, no es una invención posterior, no estoy ofendiendo al Señor Jesucristo, el Señor verdadero, el que me salvó y el que murió por mí. Estoy hablando de que haciéndolo en esa figura están tomando una adoración aparte, que Dios no comparte, porque su gloria única y verdadera, y aún la de Cristo, que ahorita el que lo vio en carne ya no lo puede conocer así, porque fue transformado en gloria y se pinta en los cielos como una persona joven con pelo largo y barba, cuando el pelo largo no era permitido más que para los que tenían el voto del nazariato. El nazariato, no nazareno. Nazareno es el que vivía en Nazaret. El nazariato era un voto en donde en números 6 describe que tenían prohibido comer uva, vino. Desde la pellejo hasta las semillas no podían comer nada de uva, no podían tocar a un muerto. Y entonces no pasaban navaja por su cabeza, como hubo algunos en la Biblia. Sabemos el caso Sansón, que cuando se corta el pelo porque permite que conozca a su mujer, Dalila, el origen de su fuerza, que era su voto, pues pierde ese voto, no pierde la fuerza, pierde ese voto, y ya Dios lo abandona en un momento dado. Entonces, en ese instante, pues queda expuesto. Pero Cristo no tenía ese voto. Son dos palabras diferentes, nazareo y nazareno. Número 6 nos habla del nazareato, y ya que Jesucristo creció en Nazaret, ya es otra cosa. Ya estamos hablando de una ciudad donde había muchos nazarenos, porque eran de Nazaret, pero no tenían el voto, porque la palabra nazario significaba apartado, y pudiera ser para servir a Dios, como lo fue Elías, o podía ser apartado de Dios. Llegamos a la media y nos vamos al corte. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Regresamos del corte con este programa La Luz del Mundo Hoy, ahora con sentido fraterno. ¿Por qué decimos? Porque Cristo, aún como dijo aquel hombre que hizo el canto famoso de Aleluya, Beethoven, y Händel hizo otro, en donde los hombres volverán a ser hermanos. Ese es el deseo de nuestro Dios, que la humanidad se diera como hermanos. Sabemos que no todos van a hacer caso, por desgracia, pero los que nos unamos a Cristo, seamos sus hermanos, tenemos promesa de vida eterna. Muy bien, estamos en este programa llamado La Luz del Mundo Hoy. Soy el pastor Carlos A. Montemayor de Chilpancingo, Guerrero, en la Vista Hermosa, en la calle Carlos Castañón 61,
esquina con la calzada Apóstol Nazón Joaquín García. Así está ya decretado por el Cabildo y sigue firme eso. Hay quienes creen que no está firme, no, sí, sigue firme y es peatonal esa calle y reina la paz en esa calle, reina la paz. Entonces seguimos adelante con nuestro programa y estamos ahora en otro texto llamado Juan 17:3. Comentábamos fuera del aire que el mundo, cuando les pregunta a uno cómo es Dios, grandes teólogos, grandes sacerdotes, grandes personas religiosas, dicen, no, es que no se puede, es que Dios es tan grande. Ándale, entonces sales de acuerdo conmigo que Dios es muy grande, entonces no se puede. No, entonces ¿cómo es que lo estás definiendo y poniéndole figura y haciéndole, diciendo que son tantos y partiéndolo en pedazos? Si tú mismo dices que no se puede, respeta y déjalo como es. Hay un solo Dios verdadero, porque las otras teorías no están apoyados en la Biblia. No están asentados en la Biblia. Hay palabras que creen que las pueden acomodar, pero ya cuando tú pides, a ver, deme la palabra, 3 personas distintas, no existe. A ver, ¿dónde dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? No existe. No existe esa palabra en la Biblia. Hay Hijo de Dios. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios. Pero no hay Dios Hijo. Búscalo. O Dios Espíritu Santo. No hay. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Dicen, pero yo la puedo encontrar. Ni en chino, ni en la versión de francés, ni en la Biblia católica. En ninguna parte se encuentra Santísima Trinidad. Mejor vamos a dejarlo como es. Dios es Espíritu. Dios es uno. Y como dice en San Juan 17:3. Sí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense que no incluye a Jesucristo dentro del único Dios verdadero. Habla del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, como único Dios verdadero, y a Jesucristo como nuestro amado Señor, El enviado de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, engendrado, hijo de Abraham. Oiga, ¿qué me está diciendo usted? Sí, José, yo nada más estoy diciendo que la Biblia, hijo de David, hijo del hombre. Es más, en la venida con los ángeles que vendrá el Hijo del Hombre. Pero ese es un misterio. Pues sí, pero vamos a empezar con el más misterioso, que es Dios, uno solo, único Dios verdadero. Y este Dios es necesario que lo conozcamos para poder alcanzar la vida eterna. sí, era la finalidad de Cristo. De O sea, dar a no se puede. conocer a Dios. No se puede decir que conozco a Dios cuando yo lo multiplico. No le damos su lugar, ¿no? Que le pertenece a Dios. Exacto. Cuando hay uno que es el mero, decimos, y luego estamos diciendo que los otros, ni las personas esas de la sierra aceptan que otro tomes, este es el mero. Así es. Ahora el Dios de dioses, ¿cómo va a ser posible que no comprendamos que es único Dios verdadero? ¿Pero quién lo dice? Me decía un pastor de una iglesia, decía, ¿quién dice que es el solo Dios verdadero? Pues aquí lo está diciendo. Pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, haz tu libro. No, haz tu libro, ¿no? De acuerdo, ¿no? Haces tu libro y en tu libro le pones trino, le pones de esto, le pones lo otro, ahí le añades, pero la Escritura dice, ay, de aquel que le añada o que le quite. Yo prefiero dejarlo como está. Y el verso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, lo que no hacían los griegos, conocerle, a ti el solo Dios verdadero, solo. ¿Qué entiendes tú? Dice en el catecismo, solo, pero no solitario. A ver, adivíname esta adivinanza. Es solo, pero no es solitario.
¿Estás solo o no estás solo? Que te sientas solitario, no, pues eso ¿qué tiene que ver? Debería ser solo, ¿no? Y es solo. Pues está en la Biblia solo. Pero dicen solo, pero no solitario, porque no está solo. O sea, ahí se cambia la versión. Un juego de palabras, pero debemos de entender que a Dios el hombre de por sí no le puede conocer. El único que puede conocer a Dios es el que viene de Dios, que es Jesucristo. Así es. Y Él nos lo dio a conocer y Él nos dice cómo es su Padre Celestial. Si viéramos en Mateo 11, el verso, ¿qué será? 21, 22. A ver, fíjate cómo dice. Pero como Dios es de orden, ¿no? Sí. Primero, como por quien nos da a conocer, se manifiesta por medio de su Hijo. Y los profetas. Y los profetas en la antigüedad, profetas, ¿no?, estuvieron en la ley, declarando cómo era Dios. Cómo era Dios, exactamente. Porque después, eso de que Dios es espíritu lo habló Moisés también. Ajá, y después por su Hijo, ¿no? Así Cuando es. anduvo en la tierra, el tiempo que estuvo, lo dio a conocer. ¿Y quién mejor para aclararnos a nuestro Dios? Bueno, el Hijo él de Dios mismo, ¿no? Él mismo sintió ese celo cuando entró al templo, ¿no? De que vio el que desorden. le estaban dando una honra diferente a otros dioses, ¿no? Entonces, creo sí, que... hasta atado de cuerdas hizo. Así es. ¿Lo hallaste? Donde dice... Mateo 11, desde el 19, pero es el 21 el que quiero. Dice, ay de ti, Corazín. Más adelantito, El, donde dice, nadie conoce a Dios. Nadie conoce a Dios, sino el Hijo y a quien se lo quiera revelar. es el 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí estuvo, ¿verdad? Bienaventurado eres Simón, que no te lo reveló carne ni sangre. Los apóstoles son personas que contienen la revelación de Dios. Decía el apóstol Pablo, yo no lo aprendí de hombre alguno, sino esto lo aprendí por revelación. Sí. Entonces, esa revelación los hace capaces de darnos a conocer al Dios único y verdadero. Pero ahorita no me estoy metiendo a las profundidades de Dios, a una me estoy metiendo, que es un solo Dios. Una que se nos ha dicho desde niños, recuerden que hay un solo Dios verdadero, que nada más hay un Dios. El universo entero, y lo dice la Biblia, Primera de Reyes 8:27, no puede contener a Dios ni el cielo. Es tan enorme su grandeza, ¿no? Su grandeza es más que nuestro universo, más que todos los, donde están las estrellas, las galaxias y los todo. Astros, él es más grande, más grande. O sea que no hay un huequito donde se pueda meter otro. Así es. Es Primera de Reyes 8:27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón, dándole la gloria y conociendo al Dios verdadero, dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, esta casa, aunque se llama casa de Dios, y se llamaba el templo de Salomón, no estaba la foto de Salomón al frente, ni estaba una estatua de Salomón al frente. Lo que quería decir él era la casa donde los hijos de Dios se reunían para adorar al único Dios verdadero que nadie ve jamás. Aunque lo había tomado como referencia para entenderse, ¿no? Sí. Un ejemplo más Y él habló de que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. ¿Cómo podemos meter dos dioses? No. ¿En dónde metes al otro Dios? Si no hay espacio para... Aún en el famoso texto de multiplicación que hablan de que son varios dioses y dice hagamos al hombre, un templo de una palabra que dicen es, ahí está, en plural, hagamos. Y les he preguntado, ¿y quién dijo eso? Fue un coro de 3, de 4, de 5 que dijeron, hagamos. No, uno solo fue el que habló.
y todos concuerdan que fue el Padre. ¿Con quién estaba hablando? Con quien haya estado hablando. No necesitamos inventar cosas para decir que ahí estaba tal y tal y tal. Si era el primero que abominaba que se le adorara a otros dioses, no creo que él mismo permitiera. Y él los estaba haciendo a una imagen. Pues no. Yo no encuentro nada raro que dice Cristo, que serán como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Traemos imagen también angelical en nuestra alma. Pero no se trata de eso. Que los ángeles, no. La Biblia nos dice en Hechos 7 que fue la ley que dice que está escrita con el dedo de Dios, dada por dispensación de ángeles. O sea, que fueron ángeles los que se la trajeron. Y eso léanlo allí. En Hechos 7 pueden encontrar. Entonces a veces no entendemos que Dios da una orden, pero Él manda a alguien a que la haga. Y sin tener nada de rareza ni extrañez. Entonces, estoy hablando de la unicidad de Dios, del Dios único, del Dios solo, del Dios que no puede compartir espacio porque lo llena todo está en todas partes. Todos sabemos que Dios es espíritu y todos hemos pensado en algún día que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No podemos limitarlo. Y así es, ¿no? Y entre una de sus cualidades es ser inmortal. Nuestro Dios no puede morir. Por eso envía a su Hijo amado. A dar su vida, ¿no? A dar su vida por nosotros, porque nadie lo podía ver. A Dios nadie lo ha visto jamás, ni lo podrá ver, dice la Escritura. Inmortal. Omnipotente. Quiere decir que Él, todo lo que quiere lo hace. Dice el Salmo, todo lo que quiso lo ha hecho. Ya empezó a decir pues que las imágenes de los hombres, ellos las hacen, tienen ojos y no ven, tienen orejas, pero el Salmo 135 y diferentes salmos, 115, nos hablan de esta situación donde Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás. ¿Qué imagen me compondréis? Dice en Isaías 44, ¿qué figura me haréis? ¿Cómo me vas a componer? Si los cielos de los cielos no me pueden contener. Los hombres delante de mí son como langosta, dice ahí. Ah, pero el herrero se puso a hacer una figura y el carpintero se puso a tallar y entonces le puso clavos para que no se cayera y ahí la puso y ahí viene le pusieron color de carne, le pusieron y de hombre hermoso y lean Sabidurías 13, no me crean, lean Éxodo 20, lean, pero no estoy hablando ahorita de eso, estoy hablando de la grandeza de Dios. ¿Quién hace una figura y dice este es Dios? Solamente el que no lo conoce. Que no ha entendido. No, el que no lo conoce. Vamos a poner que alguien no te conoce, Noé Carachule. Y entonces te dibuja. Ahí en el periódico, donde sea, y ponen una figura de alguien, pues a como él se le ocurra al cartonista, sin conocerte. Te pone barba, o te pone pelón, o te pone de alguna otra forma, porque él te va a hacer como se le ocurra. A su imaginación, ¿no? A su imaginación. Y de ahí es donde salen figuras tan diferentes que dicen, órale, ¿cómo está? Es cuando ya se distorsionan, ¿no? Se distorsiona, pero es por no conocer a Dios. Porque el que lo conoce sabe la grandeza de Dios. Y se arrodilla delante de él, no con una rodilla ahí, como si fuera un caballero de allá de la época medieval, pero allá de Inglaterra, así con la espada de Excalibur, allí con una rodilla hincada y todo, porque no se podían humillar. No. En el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. No, y si el mismo Jesucristo, siendo su Hijo, se humilló hasta lo sumo. Y se arrodilló en Getsemaní, estaba pidiendo por nosotros arrodillado. Pero estamos diciendo, cuando no se conoce a Dios, yo me paro y le digo, oye Dios, aquí estoy. Mira, se actúa de maneras diferentes. Sí, se falta el respeto, porque pues yo soy, o le reclaman, ¿por qué? Y esto, y lo otro. Y no se sujetan, porque creer es obedecer. Y lo que dice el Señor que debemos de hacer en el Evangelio, que es el deseo de Dios, que es la palabra de Dios, no la quieren hacer. Entonces hacen sus propias leyes y el libro se viene quedando ya como un adorno. Lo que dice el libro
queda como un adorno. Y hacen una cantidad de documentos posteriores donde ya ponen 1700 leyes distintas en un caso, y en otros ponen así, y otros ponen acá, y otros ponen leyes de Dios, de la iglesia, y otros ponen, cantidad de leyes. Pero son leyes que pusieron por no conocer a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, que es el que nos trajo una palabra perfecta. Les digo que una persona me decía, María estaba cubierta la cabeza porque es un machismo de los judíos. Imagínate nada más qué pensamiento, porque le decía yo, pues, ¿y usted por qué no se cubre? Pues ahora la Biblia dice que el pelo largo es una honra para la mujer, pero no. Y le decía, ¿por qué no se cubre? Y decía esta persona, es que es un machismo. Digo, ¿me va a decir usted que Jesucristo era un machista que le ordenó a su mamá que se cubriera como machista? Ahora, ¿me quiere usted decir que la iglesia mayoritaria, que empieza en el siglo IV y por 1000 y tantos de años, hasta ahora, yo ya vivía cuando llega el cambio, que se descubrieran la cabeza y que algunas no quieren obedecer? Ahí me di cuenta, traían una peregrinación y todas las muchachas llevaban velo, llevaban cubierta sobre su cabeza. En los protocolos que hay para ir al Vaticano se ponen velo, pero dijeron ya no. Entonces todo ese tiempo fueron machistas. No, no te creas, no te dejes engañar. Las leyes de Dios no cambian, y el hombre, para hablar de Dios, se tiene que quitar el sombrero. Así es. La cubierta. Debe de haber reverencia, ¿no? Respeto. Hay quienes todavía, de los ancianos, al pasar enfrente se levantan el sombrero al pasar por una iglesia, porque tienen esa enseñanza antigua. Los jóvenes ya no. Se ponen su cachucha y así se meten adentro. Pero qué bonito es conocer al Dios único y verdadero y darle todo el respeto y honor. Vamos a ver el último verso, 2 de Corintios 4:4. En 2 de Corintios 4:4, Noé nos habla de Satanás. ¿Sí tiene poder Satanás? Sí, obvio. ¿Igual que el de Dios? No, está limitado. Está limitado el poder. Porque, esa es la diferencia. Así es. Algunos quieren verla minúscula. Dicen, ese como Moisés, que fue Dios para Faraón, por Dios. En Éxodo 7 nos dice que Moisés fue constituido Dios para Faraón. Toda potestad tenía para Faraón. Si él le decía a Faraón esto, y ahí vienen las plagas, y llegaron las plagas. Porque eso es lo que quiere decir. Todopoderoso, sea para alguien o para esta tierra, o como dijo Cristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así es. Entonces, nuestro Dios, en todo lugar, Él es el Todopoderoso. Sí, así es. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate qué interesante. ¿Es otro Dios o es la imagen de Dios? Tú traes en tu cartera una imagen tuya, en la credencial de votar y en la licencia. Y dicen, mira, este es Noé Carachuri. ¿De veras es Noé Carachuri? La imagen. Es la imagen. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Tú vas y en un vidrio pega el sol y te da el resplandor. Ahí está el sol. No, no está el sol. Ahí está el resplandor del sol. La misma imagen de su sustancia. Él es la imagen. Y es muy diferente decir que los tres son iguales a decir que un solo Dios verdadero y que Jesucristo es su imagen. Entonces aquí nos habla que Satanás sobre el mundo tiene potestad. Les dice, siéntense. ¿Y qué hace la gente?
Obedecen. Agarra la botella y tómatela. Y agarra la botella y le dice, peléate. ¿Qué importa que Dios haya dicho, ámate uno a otro y todo eso? No, a mí no me interesa. A mí, mi Dios me dice, fornica. ¿Te gustó una mujer? Órale, ve y métete a un hotel. Pero tienes esposa y tienes hijos. Y vas a llevar a tu casa una enfermedad. No me interesa. A mí mi Dios, que por desgracia es Satanás, te está ordenando y tú le tienes que obedecer. Pero para los que creemos en Cristo, Él nos hizo libres, ¿verdad? Sí, así es, y tomando lo que hemos leído, y para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces a ellos no les resplandece, están en la oscuridad, están en cárcel, cegados. Por eso dijo Cristo, he venido a libertar a los presos, a los cautivos, a los que los tenían obligados a hacer cosas indebidas y que todavía hasta este día ahí sigue reinando. Y viene Cristo con su evangelio a decirte, sé libre. Te invitamos. Ahí en la Carlos Castañón 61, esquina con la calzada Apóstol Nazón Joaquín García, que alguno pensó ahí por lo mediático, que eso había desaparecido. No desaparece ni por nada. Eso se hizo legalmente, estará legalmente y es legalmente. Y es peatonal. Pero ¿qué? Nada. Quítense esa idea. Aquí no hay influencias, aquí no hay partidismos. Fueron 15 firmas las que hicieron entre los ediles y el síndico y el presidente municipal, que no lo puedo conocer todavía. Tengo un año aquí en Chilpancingo y nadie puede decir que yo influí en él por ser el pastor. No, yo no tuve una comunicación con él. Se hizo un vía gestión que tardó 7 meses, una investigación, y todas las puertas de esa calle, todos los que tienen ahí vivienda y tienen puerta en esa calle, todos al 100% aceptaron con un acuerdo que para proteger a las multitudes que llegan al templo, y que por más que le hacemos la lucha, porque ahorita, por ejemplo, tenemos ya la Humiltemi, que salió de Chilpancingo, Vista Hermosa, tenemos la Cumbres del Poniente, que salió de Chilpancingo, y una gran parte, no todos, porque unos venían de Chautipan, sí, bajaron y ahí se hizo, pero otros iban de la Vista Hermosa, y ahorita se está entregando a un pastor, Samuel Melchor, Renacimiento, quien está estudiando leyes. Entonces él va a ser pastor y va a seguir sus clases de leyes y ya va a ser otra iglesia. Entonces hacemos todo lo posible para no causar multitudes en la calle, pero no se puede evitar y cada día llegan más. Y entonces esos nuevos que llegan y más que llegan, y sus niños necesitan protección, y por eso se pidió que la calle fuera peatonal, porque no es cierto que se cierra esa calle. Si tú quisieras, no, mucho menos, pero si alguien quisiera entrar para pasar por ahí, pues se topa con la Coca-Cola. Tu casa no está así, pero la del hermano Enrique sí está ahí, y es un lote con número y todo, y está en los planos, y si alguien llega, pues ahí se atora con el hermano Enrique, y si dice, pues me importa poco, yo voy a pasar la calle del hermano Enrique, pues topas con la Coca-Cola y a ver si puedes pasar. Y va a caer ahí como a 6 metros. Son una caída ahí, porque esa calle, puse en el internet, en Carlos A. Montemayor, en Facebook, puse una foto de los 70, 1972, 74, sí, por ahí, pero es por esa fecha, donde llegó el primer pastor a hacerse cargo. Y ya hacía falta que la calle fuera peatonal, porque estaba el montón de hermanitos ahí, chiquita el pueblo y chiquito el templo, pero ya. ¿Quién emparejó esa calle? La luz del mundo. Por eso tiene una estrella de David, que es el símbolo de Jesucristo. Y por eso se hizo como si fuera artística, porque tiene empedrado y tiene cemento y todo. Y ese fue un trabajo artesanal de la iglesia. Entonces, no eso de que cerramos.
¿Cómo vas a cerrar una calle que ya estaba cerrada? Se llamaba Cerrada de Álamos. Pero no, es que yo quiero decir, di lo que quieras, pero la realidad la verdad es que ahorita tiene el nombre Calzada Apóstol Nazón Joaquín García, es peatonal y es para uso de las gentes que lleguen, quien sea. Y quien nos visite. Quien nos visite y quien no venga a visitarnos. Hoy me decía la persona que lleva agua a varios lugares, me decía, pastor, nada más voy a estar un ratito, me dice, tú sabes que es para servicio, quien viene a traer el gas, quien viene a traer todo, es peatonal. Y lo ocupan, digo, los de salud, inclusive para organizar y hacer sus actividades. Ahí se ¿no? sientan en los arbolitos, en una sombra, vamos a poner unas banquitas y unas plantas, y realmente, dime en Vista Hermosa, ¿qué calzada, qué calle hay que esté parecido a eso? Y quiero comentar también, porque yo lo viví cuando fue la balacera ahí hace unos días. Se fueron a refugiar, ¿no? Se fueron a refugiar al templo, y a mí me consta porque pues yo los... ¿Tú estabas allí? Yo los... Nosotros estábamos en Guadalajara. Los cobijé. Y pues hubo un muerto, por desgracia, en la trapalería. ¿Por qué? Porque se sienten seguros. Y rápido, ¿no? Corrió la esposa, un niño. El niño. Corrieron y protéjanos. Sí, cómo no, pásenle. Entraron a la iglesia a protegerse. ¿Por qué? Porque saben que somos gente de paz. Que hay seguridad, ¿no? Que hay seguridad.